Hola, pequeño aventurero. Prepárate, busca tu lugar favorito y ponte muy cómodo, porque hoy vamos a viajar a un lugar mágico entre montañas y arroyos cristalinos. Vamos a conocer la historia de Mateo, un joven que no tenía riquezas, pero guardaba un tesoro secreto en su corazón que brillaba más que el sol. ¿Alguna vez te has sentido pequeño o has pensado que nadie ve las cosas buenas que haces? Entonces, esta historia es para ti. Antes de empezar, no olvides darle un me gusta a nuestro video para que más niños puedan conocer esta increíble aventura. Y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias llenas de fe y esperanza. Ahora, cierra los ojos un poquito, abre tu corazón y escucha con atención, porque la historia de El joven del molino y su fe inquebrantable comienza ahora mismo. Era una vez, en un lugar donde las montañas parecían tocar el cielo azul y los pajaritos cantaban muy temprano, un joven muy bondadoso llamado Mateo. Vivía en una casita sencilla, hecha de madera y piedra, muy cerquita de un arroyo que hacía un ruidito constante de chua chua durante todo el santo día. Mateo era joven, apenas tenía 20 años, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, una luz de quien guarda un secreto muy hermoso en el corazón. Vivía solo en aquella aldea remota, pues su papá y su mamá ya se habían ido a vivir al cielo, dejándole una herencia que no estaba hecha de oro, sino de muchísimo amor y enseñanzas para toda la vida. Todo lo que Mateo tenía en el mundo eran 3 cabritas muy lindas, que balaban alegremente todas las mañanas pidiendo cariño y un poquito de comida en el corral. También cuidaba un pequeño huerto, donde plantaba lechugas muy verdes y zanahorias naranjas que crecían despacio, exigiendo que las regara con mucha paciencia y cuidado todos los días. Pero lo que más le gustaba a Mateo era su viejo molino de piedra, que estaba justo al lado del río y giraba despacio con la fuerza del agua. El molino hacía un sonido de clac clac, mientras transformaba los granos en harina blanquita, tal como su papá le había enseñado con tanta paciencia cuando era pequeño. La casita de Mateo era humilde, pero estaba llena de paz, porque él nunca olvidaba las cosas importantes que aprendió de sus padres antes de que ellos partieran. Ellos siempre le decían: Mateo, las personas pueden quitarte tus cosas, pero nadie puede arrebatarte la confianza que tienes en el Papito Dios. Esa frase martilleaba en su cabecita como una música suave, dándole fuerzas para despertar cuando las estrellas aún brillaban en lo alto. Él sentía que, aunque físicamente estuviera solo, Dios estaba sosteniendo su mano en cada pequeña tarea que necesitaba realizar a lo largo del día, dándole calorcito al alma. Todos los días, antes de que el sol apareciera por detrás de las montañas, Mateo se arrodillaba al lado de su cama de paja suave para conversar con Dios. Cerraba los ojos muy fuerte y decía: Gracias, Señor, por este nuevo día. Cuida de mí y de mis cabritas, y ayúdame a ser bueno con todos. Después de la oración, se sentía listo para el trabajo, sintiendo el aire fresco de la mañana erizar sus brazos mientras caminaba hacia el corral. Él creía que la fe era como un tesoro escondido dentro de su pecho, que brillaba mucho más que cualquier diamante o moneda de oro que pudiera existir en el mundo entero. El trabajo de Mateo era pesado para un muchacho tan joven, pero él hacía todo con una sonrisa en el rostro, sin quejarse de nada en absoluto. Cargaba sacos de granos que los vecinos traían, sintiendo el peso en su espalda, pero pensando en cómo esa harina se transformaría en panes calientitos para las familias. Las piedras del molino eran grandes y grises, y necesitaban mucho esfuerzo para girar, pero el agua del arroyo ayudaba a empujar la rueda de madera. Mientras trabajaba, Mateo a veces cantaba bajito, y el sonido de su voz se mezclaba con el murmullo del agua y el canto de los pajaritos que vivían en el bosque. Por su duro trabajo, Mateo recibía casi nada. A veces eran solo unas moneditas de cobre que apenas llenaban la palma de su mano trabajadora. Otros días, las personas le pagaban con un trozo de pan duro o un puñado de sal, diciendo que le pagarían el resto cuando tuvieran más dinero en el futuro.
Pero Mateo jamás se enojaba ni ponía mala cara. Simplemente aceptaba con gratitud y decía con una voz muy dulce: «No se preocupe, Dios proveerá lo que necesito». Sabía que lo esencial nunca le faltaría, porque el dueño del mundo entero estaba cuidando cada pequeño detalle de su vida con mucho cariño. En la aldea había otros jóvenes que no entendían la forma de ser de Mateo y lamentablemente les gustaba reírse de él y de sus ropas viejas y remendadas. Eran hijos de comerciantes ricos, usaban zapatos nuevos y bonitos, y pasaban por el molino solo para burlarse del trabajo sencillo que el muchacho hacía con tanto esmero. «Miren nada más al huérfano del molino», decían entre carcajadas malvadas, mientras señalaban las sandalias gastadas de Mateo que ya estaban casi rotas. Ellos pensaban que ser feliz era tener muchas cosas materiales y no lograban ver la inmensa riqueza que vivía dentro del corazón de su compañero. Esos jóvenes solían preguntarle con un tono de burla por qué Mateo seguía siendo tan bueno si todavía era tan pobre y estaba tan solo en aquel lugar. No se daban cuenta de que la bondad de Mateo no dependía de lo que tenía, sino de quién era y de quién amaba allá en el cielo. Mateo los escuchaba en silencio, sintiendo a veces una punzadita de tristeza, pero pronto recordaba que Dios amaba a todos, incluso a los que eran rudos. Respiraba profundo, miraba el cielo inmenso y pedía en sus pensamientos que el corazón de aquellos jóvenes también encontrara la verdadera paz y el amor. Cierto día, cuando el sol brillaba con mucha fuerza en medio del cielo, Mateo necesitó ir a la plaza del mercado para llevar un fardo de harina a un cliente. Mientras caminaba, el sudor corría por su rostro y sentía el calor del suelo bajo sus pies, pero seguía firme en su propósito de entregar el pedido a tiempo. En el camino, uno de los jóvenes ricos lo detuvo, bloqueando el paso con una sonrisa traviesa y nada gentil, queriendo humillarlo frente a todas las personas. «Oye, Mateo, ¿todavía crees que serás alguien importante en la vida con ese moinillo viejo y esas cabras flacas?», preguntó el muchacho. Mateo se detuvo un momento, acomodó el saco de harina en su hombro y miró al joven con mucha serenidad y calma en sus ojos castaños. No sintió ganas de gritar ni de decir palabras feas, pues sabía que la respuesta correcta viene de un corazón que está en paz con Dios. «Yo no quiero ser importante a los ojos de los hombres», respondió Mateo con una voz firme y suave al mismo tiempo. «Yo solo quiero ser fiel a los ojos de Dios». Sabía que la opinión de las personas no cambiaba quién era él para su creador, y eso lo hacía sentir muy seguro y tranquilo. Los jóvenes soltaron carcajadas aún más fuertes, diciendo que era un soñador y que moriría pobre como sus padres, sin tener nunca nada de valor real. Aquellas palabras entraron en los oídos de Mateo como espinas, lastimando un poquito sus sentimientos, pero él prefirió el silencio como su mejor respuesta. Inclinó la cabeza, apretó el saco de harina contra su pecho y siguió su camino, sintiendo el peso del fardo y el peso de las palabras hirientes. En ese momento, solo deseaba llegar pronto a su casita y sentarse cerca de su molino para descansar y hablar con su mejor amigo, Dios. Al llegar a casa, guardó la harina, dio agua fresca a sus 3 cabritas y se sentó debajo de un árbol de higos que daba una sombra deliciosa en el patio. El cielo se estaba tiñendo de colores naranja, rosa y morado, anunciando que el sol se iba a dormir detrás de las montañas inmensas y silenciosas. Solo allí, Mateo sintió algunas lágrimas caprichosas rodar por su rostro, no porque tuviera rabia, sino porque estaba muy cansado de ser maltratado por los demás. Se sentía como una plantita pequeña que necesitaba un poco de agua y cariño para poder seguir creciendo fuerte y saludable. Con las manos juntas y el corazón abierto, comenzó a hablar con Dios en voz baja, dejando que toda su tristeza saliera en forma de palabras sinceras. «Señor, tú sabes que solo quiero trabajar y honrar la memoria de mis padres», decía mientras las lágrimas mojaban su sencilla túnica. Le contó al papito Dios cómo se ponía triste al sentirse despreciado y cómo sus fuerzas parecían esfumarse como el humo de una fogata que se apaga. Pero, justo después,
respiró profundo y pidió perdón por quejarse, recordando que Dios siempre tiene un plan perfecto y hermoso para cada uno de sus hijos. Confío en ti, aunque no entienda lo que está pasando ahora mismo, finalizó Mateo, sintiendo un abrazo invisible que calentaba su alma en aquel atardecer. Sabía que, incluso en las noches más oscuras, la luz de Dios nunca dejaba de brillar para aquellos que lo buscan con toda la verdad del corazón. Una paz muy especial, como una mantita caliente en un día de frío, comenzó a envolver su corazón, calmando todos sus pensamientos tristes. No lo sabía, pero allá en el cielo, Dios estaba preparando una sorpresa increíble que cambiaría su vida de una forma que ni siquiera podía imaginar. Aquella noche, Mateo durmió un sueño profundo y tranquilo, escuchando solo el canto de los grillos y el murmullo constante del arroyo allá afuera. No podía verlo, pero las piezas de su destino estaban empezando a moverse de una manera muy especial y misteriosa por el poder divino. Mientras él descansaba, el mundo seguía girando, y la semilla de su fidelidad estaba empezando a brotar allá en lo alto, cerca del trono de Dios. El joven del molino, con su corazón de oro, estaba a punto de descubrir que ningún acto de bondad o de oración sincera es olvidado jamás por el Creador. Los meses fueron pasando y la rutina de Mateo seguía siendo la misma, entre el sonido del molino y el olor a hierba mojada. En una mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles se ponían amarillitas y caían al suelo como alfombras mágicas, apareció un ancianito muy especial. Usaba ropas muy sencillas y caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera que tenía dibujos tallados con mucho cuidado. El rostro del señor estaba lleno de arruguitas, pero sus ojos eran muy brillantes y daban la sensación de que conocía muchas historias antiguas y sabias. «Buen día, joven», saludó el señor con mucha calma. El ancianito contó que venía de muy lejos y que necesitaba moler un saco pequeño de trigo que cargaba sobre sus hombros cansados. Mateo miró el saco y vio que era muy poquito, lo que le daría apenas 1 o 2 monedas de cobre, casi nada por el trabajo. Pero en vez de decir que no valía la pena, Mateo sonrió con toda la dulzura del mundo y ofreció un banco para que el señor descansara. «Siéntese aquí, bajo la sombra de mi higuera». «Buen hombre», dijo Mateo. «Yo cuidaré de su trigo con mucho cariño mientras usted recupera sus fuerzas y descansa un poco». Mientras el molino hacía su ruidito rítmico, el señor se quedó allí sentado, observando cada movimiento que el joven Mateo hacía con tanta dedicación y esmero. Notó que el muchacho no tenía prisa, sino que trabajaba con un cuidado que parecía una danza, limpiando cada granito antes de ponerlo en la piedra. Mateo no desperdiciaba ni un poquito de la harina, recogiéndolo todo con sus manos cuidadosas como si cada grano fuera un pequeño tesoro de oro puro. El señor veía que, aun siendo pobre y estando cansado, Mateo ponía amor en todo lo que tocaba, haciéndolo mejor por un desconocido. Cuando la harina estuvo lista, blanquita y finita, Mateo la entregó en un saquito limpio y preguntó si el señor estaba contento con el resultado del trabajo. «¿Cuánto te debo por tanto capricho, mi joven?», preguntó el ancianito, llevando su mano hacia una bolsita de cuero que cargaba en la cintura. Mateo, con su honestidad de siempre, respondió que el trabajo costaba solo 2 moneditas de cobre, el precio justo que cobraba a todos los vecinos. El señor empezó a buscar las monedas, pero a propósito, dejó que su bolsa se abriera y muchas monedas de oro cayeran directamente al suelo. Las monedas doradas brillaron intensamente en la tierra, rodando cerca de las raíces del árbol y debajo del banco de madera donde el señor descansaba. Mateo no pensó ni por un segundo en quedarse con alguna, aunque sabía que solo una de esas monedas compraría ropa nueva y mucha comida. Rápidamente, se arrodilló y empezó a recoger cada una de ellas, buscando incluso las que se habían escondido entre las hojas secas del otoño. Las juntó todas en la palma de su mano y se las devolvió al señor, asegurándose de que no faltara ni una sola moneda de oro. El ancianito miró a Mateo con una sonrisa muy tierna.
de esas que nos hacen sentir abrazados, y le preguntó por qué las había devuelto todas con tanta rapidez. Muchos se habrían guardado algunas monedas, ya que soy viejo y ni siquiera vi dónde cayeron, comentó el señor, probando el corazón del muchacho. Mateo bajó los ojos con modestia y explicó que sus padres le enseñaron que la honestidad vale mucho más que cualquier barra de oro pesado. Prefiero ser pobre con el corazón limpio que ser rico sintiendo vergüenza de lo que hice a escondidas, explicó el joven molinero con total sinceridad. El señor le dio una palmadita cariñosa en el hombro a Mateo y le dijo que Dios ciertamente estaba viendo la belleza del alma de aquel muchacho. Se despidió y siguió por el camino de tierra, desapareciendo despacio en el horizonte, mientras Mateo volvía a su trabajo diario con el corazón muy ligero. Lo que el joven no sabía era que aquel señor no era solo un viajero cansado, sino un mensajero muy importante de la ciudad. Trabajaba para el gobernador de aquella región, un hombre poderoso que estaba buscando a alguien en quien pudiera confiar, de verdad, para una misión. Aquella misma noche, el ancianito llegó a un palacio inmenso, con portones de hierro y luces brillantes, donde el gobernador lo esperaba con mucha ansiedad. «Mi señor», dijo el mensajero, «he caminado por muchos lugares y probado a muchas personas, pero finalmente encontré al joven que usted tanto busca». Describió a Mateo como un muchacho huérfano y pobre, que vivía en un molino viejo, pero que poseía un corazón de oro que brillaba en la oscuridad. El gobernador escuchó todo con mucha atención, sintiendo que aquella era la respuesta a sus oraciones para encontrar a alguien honrado. Mientras el gobernador planeaba una visita, Mateo estaba pasando por un momento muy difícil y triste en su pequeña casita de madera y piedra. Una de sus 3 cabritas, la más jovencita y a la que llamaba cariñosamente Estrella, se puso muy enfermita y ya no podía ponerse de pie. Mateo pasó la noche entera despierto, cuidándola con paños mojados para bajarle la fiebre y haciéndole mimos en sus orejitas suaves y peludas. Oraba sin parar, pidiendo: «Papito Dios, por favor cura a Estrella. Ella es mi amiguita y la necesito mucho conmigo aquí en el campo». Lamentablemente, cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por las rendijas del corral, la cabrita Estrella dio su último suspiro y partió al cielo. Mateo la sostuvo en sus brazos y lloró un llanto muy triste, sintiendo un vacío enorme porque ella lo acompañaba desde que sus padres aún vivían. Con mucho dolor en su corazón, cavó un huequito en el jardín y la enterró con todo el respeto, poniendo una pequeña cruz de madera para marcar el lugar. Se sentía tan pequeño y tan solito en ese momento, como si el mundo se estuviera volviendo cada vez más difícil para él. Aquella tarde, exhausto y con los ojos hinchaditos de tanto llorar, Mateo se arrodilló en el suelo de tierra de su cabaña y se desahogó con Dios. «Señor, ¿por qué las cosas buenas se están yendo de mi lado?», preguntó con la voz muy bajita y quebrada por la tristeza profunda que sentía. Recordó a sus padres, el cansancio del trabajo duro y ahora la pérdida de su cabrita querida, sintiendo que sus fuerzas eran como arena escapando entre los dedos. Pero, aún sufriendo mucho, recordó que la fe debe ser fuerte como una roca que no se rompe con la lluvia. En vez de enojarse con el cielo, Mateo respiró profundo y cambió su forma de hablar con el papito Dios, mostrando una confianza que era admirable. «Perdóname por quejarme. Señor, yo sé que tú sabes qué es lo mejor para mí, aunque no pueda entenderlo ahora mismo», dijo con humildad. Pidió que Dios aumentara su fe y que lo ayudara a seguir siendo un muchacho bueno, sin importar lo que pasara a su alrededor. En ese instante, una paz tan grande entró en la cabaña que las lágrimas de Mateo pararon de caer y sintió que no estaba solo. A la mañana siguiente, mientras Mateo trabajaba en el molino intentando olvidar la tristeza, escuchó un sonido diferente que venía desde la carretera principal de la aldea.
Era un ruido de muchos caballos corriendo y el sonido de metales chocando, como si una gran fiesta o un ejército se estuviera acercando al muelle. Se limpió las manos sucias de harina en su túnica remendada y salió a ver qué pasaba, con el corazón latiendo muy rápido por la curiosidad. Para su sorpresa, una comitiva muy elegante y brillante se estaba deteniendo justo frente a su pequeño portón de madera vieja. En medio de soldados con armaduras que reflejaban el sol y siervos vestidos con ropas de seda, estaba un hombre imponente montado en un caballo blanco. Era el gobernador en persona, con su barba gris y una capa roja que volaba suavemente con el viento fresco de la mañana de otoño. Mateo se sorprendió tanto que casi olvida cómo hablar, pero pronto se inclinó con mucho respeto ante una autoridad tan importante para su pueblo. «Mi señor, ¿en qué puede serle útil este humilde molinero?», preguntó el muchacho, con la voz un poco temblorosa de puro nerviosismo ante la visita. El gobernador bajó de su caballo con mucha agilidad y caminó hacia Mateo, mirándolo directamente a los ojos con una expresión de admiración y seriedad. «He sabido que eres el hijo de Abel y que guardas un tesoro muy raro dentro de ti», comenzó el gobernador con una voz fuerte y clara. Explicó que había enviado a un mensajero para probar la honestidad de las personas y que Mateo fue el único que demostró ser íntegro. Mateo escuchaba todo aquello sin poder creerlo, sintiendo que cada palabra del gobernador era como un bálsamo que curaba las heridas de su corazón. El gobernador explicó que necesitaba a alguien con un corazón así, limpio y honesto, para cuidar uno de sus graneros más grandes e importantes de toda la región. Era una responsabilidad muy grande, pues de allí salía la comida para muchísimas familias, y él no podía confiar en cualquier persona ambiciosa para esa tarea. Mateo abrió mucho los ojos, sintiendo un frío en la barriga, y miró sus manos, sencillas, que solo sabían cuidar un molino viejo de madera. «Pero mi señor, soy solo un muchacho del campo. No sé administrar cosas tan grandes», dijo con mucha humildad y sinceridad. El hombre poderoso le dio una sonrisa bondadosa y puso su mano en el hombro de Mateo, dándole mucha confianza y seguridad en ese momento tan decisivo. «Aprender a organizar papeles y granos es algo fácil, Mateo, pero aprender a ser honesto y leal es algo que nace desde adentro del alma», explicó. Dijo que el carácter de Mateo valía mucho más que cualquier diploma o años de estudio que alguien pudiera tener en el Palacio Real. Mateo sintió un calorcito en el pecho, dándose cuenta de que Dios estaba respondiendo sus oraciones de una forma mucho más grande de lo pedido. De repente, uno de los guardias del gobernador, un hombre muy fuerte y de cara seria llamado Beltrán, dio un paso adelante con una expresión de duda. Miró el molino desgastado y las ropas llenas de remiendos de Mateo y movió la cabeza negativamente, sin creer en la elección de su señor. «Mi señor, ¿cómo podemos confiar tanto en un muchacho que vive en esta pobreza?», preguntó el guarda con una voz gruesa y un tanto gruñona. Pensaba que alguien tan pobre sentiría la tentación de robar un poquito de trigo para sí mismo a escondidas del gobernador. El gobernador no aceptó la duda del guarda y lo miró con mucha firmeza, defendiendo al joven molinero frente a todos los soldados y siervos que estaban presentes allí. «Confío en él, porque ya fue probado en secreto y demostró que prefiere la verdad antes que la riqueza fácil», respondió la autoridad con voz de trueno. Para quitar cualquier duda, el gobernador se volvió hacia Mateo y le preguntó frente a todos si alguna vez había tomado algo ajeno. Mateo, con la voz firme, respondió: «Nunca, señor, pues el pan robado no alimenta el alma de quien lo come». Al escuchar esa respuesta, llena de sabiduría, el gobernador se sintió aún más satisfecho y decidió que Mateo se iría con él en ese mismo instante hacia el palacio. Pero le advirtió que el trabajo no sería solo contar granos, sino también ser valiente para proteger la comida de las personas contra la maldad de otros. Había algunos bandidos en aquellas tierras a los que les gustaba robar lo que los demás plantaban con tanto sudor y esfuerzo durante todo el año. Mateo sintió un poco de miedo, pero en el fondo de su corazón escuchó una voz que decía: «No temas, pues yo estoy contigo».
Mateo aceptó la invitación con mucha gratitud, pero antes de partir, miró hacia atrás y pensó en sus 2 cabritas que aún quedaban en el corral, esperándolo. «Mi señor, ¿puedo llevar a mis animales conmigo? Ellos son mis amigos y no quisiera dejarlos solitos aquí en el muelle», pidió con los ojos brillantes. El gobernador, viendo lo cuidadoso que era Mateo con los seres pequeños, lo encontró muy hermoso y permitió que llevara todo lo que quisiera. Mateo rápidamente amarró sus cosas, tomó las cuerdas de las cabritas y se despidió de su vieja casiña de madera. Mientras la comitiva se alejaba del molino, Mateo miró por última vez el lugar donde creció y susurró una oración de agradecimiento al cielo con mucha emoción. Sabía que dejaba el pasado atrás, pero llevaba consigo todas las enseñanzas que su papá y su mamá habían dejado grabadas en su mente para siempre. El viaje duró 2 días enteros, pasando por campos de flores de colores y bosques donde los rayos del sol jugaban entre las hojas verdes. Todo era tan nuevo y tan bonito para el muchacho que se sentía viviendo una aventura maravillosa salida de un cuento. Finalmente, llegaron a una región de colinas que parecían hechas de oro puro, pues estaban cubiertas por plantaciones de trigo listas para ser cosechadas por los campesinos. Mateo nunca había visto tanta abundancia de comida en toda su vida, y se quedó maravillado con la belleza de la creación divina frente a sus ojos. El gobernador lo llevó hasta una construcción de piedra inmensa y muy fuerte, que era el granero principal, donde Mateo empezaría a trabajar. «Este será tu nuevo hogar y tu lugar de trabajo», dijo el gobernador, entregándole las llaves pesadas del portón. Mateo recibió una habitación solo para él, con una cama de colchón suave y sábanas blancas que olían a flores del campo, algo que nunca antes había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, tendría 3 comidas deliciosas cada día y ya no necesitaría preocuparse si el pan se acabaría en la mañana siguiente. En esa primera noche en su nuevo hogar, se arrodilló y lloró de alegría, agradeciendo a Dios por haber transformado su tristeza en una felicidad tan inmensa. «Señor, no dejes que me olvide de ti ahora que tengo mucho», pidió con sabiduría. En las semanas siguientes, Mateo trabajó con una dedicación que dejó a todos los demás trabajadores del gobernador impresionados y con la boca abierta por el asombro. Organizó los sacos de granos por tipo, limpió cada rincón del granero y trataba a todos los campesinos con un respeto y una educación admirables y sinceros. Los agricultores empezaron a querer mucho llevar su trigo con Mateo, pues sabían que él siempre pesaba todo correctamente, sin quitarles ni un solo grano. La fama de la honestidad del muchacho empezó a correr por todas las granjas y aldeas vecinas rápidamente. Mateo aprendió a escribir y a hacer cuentas muy rápido, demostrando que era muy inteligente y que tenía muchas ganas de crecer para ser útil a los demás. Anotaba todo en grandes libros de cuero, asegurándose de que cada semilla que entraba y salía del granero estuviera bien registrada y protegida contra robos. El gobernador visitaba el lugar de vez en cuando y se ponía cada vez más feliz al ver cómo todo caminaba de forma perfecta y muy organizada. Mateo se estaba convirtiendo en un hombre de confianza, pero seguía teniendo ese corazón de niño, sencillo y humilde. Sin embargo, no todos estaban felices con el éxito de Mateo, y el guarda Beltrão seguía intentando encontrar algún error para poder perjudicar al muchacho frente al señor. Un día, Beltrão llegó con la cara muy seria y dijo que faltaba un poco de trigo en una de las pilas que él mismo había contado antes. Mateo, manteniendo la calma, abrió su libro de registros y mostró que ese trigo había sido donado a una viuda pobre que no tenía que darles de comer a sus hijos. «Hice lo que era justo, tal como el gobernador nos enseñó», explicó Mateo con mucha tranquilidad y paz interior. Beltrão se enojó y dijo que Mateo no tenía derecho a dar lo que no era suyo, pero el gobernador, que escuchó la charla a escondidas, apareció en ese momento. «Actuaste con compasión, Mateo, y eso es lo más importante para ser un buen líder», dijo el gobernador, dándole una lección a Beltrão frente a todos.
El patrón explicó que la justicia sin bondad es como una comida que no tiene sal ni sabor, y que Mateo había hecho exactamente lo que Dios deseaba. Desde ese día, Beltrão empezó a respetar a Mateo, dándose cuenta de que él era diferente. Todo parecía ir muy bien, hasta que en una tarde de cielo gris y viento muy fuerte, un vigía llegó corriendo con el rostro pálido y muy asustado. ¡Bandidos! ¡Los bandidos vienen hacia el granero!, gritó el hombre, señalando una nube de polvo que subía a lo lejos en la carretera de tierra batida. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, como si fuera un tambor golpeando fuerte en su pecho, y recordó la promesa de proteger el pan de las personas. Sabía que esos hombres malos querían llevarse todo lo que los campesinos plantaron con tanto esfuerzo durante meses. Los otros guardias, viendo que los bandidos eran muchos y parecían muy peligrosos, empezaron a hablar de huir y esconderse en el bosque para salvar sus vidas. Mateo, sin embargo, recordó que si ellos huían, muchos niños pequeños se quedarían sin pan durante el invierno frío que ya estaba llegando a la región. Se subió a una caja de madera, miró a los guardias y dijo con mucha valentía: «No, vamos a huir. Dios está con nosotros y defenderemos el alimento del pueblo». Aquellas palabras animaron a los soldados, quienes decidieron quedarse al lado de Mateo. Los bandidos llegaron haciendo mucho ruido, con sus caballos galopando rápido y levantando una polvareda que casi ocultaba el sol allá en el lejano horizonte. Eran hombres que se veían muy rudos, usando pañuelos en la cara y cargando herramientas pesadas, listos para llevarse todos los sacos de trigo que pudieran encontrar. Mateo sintió que sus piernas temblaban un poquito, lo cual es normal cuando sentimos miedo, pero no dejó que ese miedo lo hiciera rendirse ante la amenaza. Cerró los ojos un segundo, respiró el aire fresco y pidió: «Papito Dios, por favor, dame la fuerza que no tengo». El líder de los bandidos era un hombre muy grande, con una barba oscura y una voz que parecía un trueno de tormenta en medio de un día de lluvia fuerte. Frenó su caballo justo frente al portón del granero y soltó una carcajada malvada, al ver que quien estaba allí era solo un muchacho joven y sencillo. «¡Quítate del camino, niño!», gritó el líder, pensando que Mateo saldría corriendo para esconderse en cualquier agujerito que pudiera encontrar cerca de allí. Pero Mateo no se movió ni un centímetro. Se quedó allí firme como un árbol de raíces profundas. «No puedo dejarlos pasar por aquí», respondió Mateo con una voz que salió mucho más fuerte de lo que él mismo esperaba en ese momento de tanta tensión. Explicó que ese trigo pertenecía a las familias de la región y que nadie tenía el derecho de quitarle la comida de la boca a los niños pobres. Los bandidos soltaron más carcajadas, pensando que Mateo era un tonto por intentar enfrentar a tantos hombres él solo y sin armas de verdad. No sabían que, cuando una persona está con Dios en su corazón, nunca está realmente sola ni desprotegida contra la maldad. De repente, algo muy especial pasó dentro del corazón de Mateo, una sensación de coraje y valentía que nunca antes había sentido en toda su vida. El líder de los bandidos intentó avanzar, pero Mateo tomó un trozo largo de madera que servía para cerrar el portón y se puso listo para defender la entrada. Con movimientos rápidos y precisos, logró impedir que el primer bandido entrara, actuando con una agilidad que parecía guiada por manos invisibles desde el cielo. Los otros guardias, viendo la valentía del joven administrador, sintieron vergüenza de su miedo y corrieron rápidamente a ayudarlo. La batalla fue rápida, pero pareció durar muchísimo tiempo para quienes estaban allí protegiendo el granero con tanto esfuerzo y amor por el prójimo necesitado. Mateo esquivaba los peligros como si supiera exactamente hacia dónde mirar, y su palo de madera parecía ser mucho más fuerte que el metal de los bandidos. Él no quería lastimar a nadie, solo quería proteger el pan, y su determinación era tan grande que los malhechores empezaron a sentirse muy confundidos. Jamás habían visto a alguien defender un montón de granos con tanta garra y sin decir ni una sola palabra de odio.
Los bandidos, al darse cuenta de que no podrían vencer aquella resistencia tan inesperada y valiente, empezaron a retroceder y a subirse de nuevo a sus caballos. «Este lugar es diferente. Vámonos de aquí ahora mismo», gritó el líder, sintiendo que había algo sagrado y poderoso protegiendo aquel granero de piedra. Huyeron tan rápido como habían llegado, dejando atrás solo el silencio y el polvo que bajaba despacio al suelo de tierra batida. Mateo cayó de rodillas al suelo, con el corazón aún latiendo rápido, pero lleno de una gratitud inmensa por estar vivo y a salvo. Las noticias sobre el héroe del granero llegaron a los oídos del gobernador a una velocidad increíble, como si hubieran tenido alas de pajarito mensajero en el viento. Vino corriendo en su caballo blanco, y al ver a Mateo con las manos sucias de tierra y el rostro sudado, pero con el granero intacto, se emocionó mucho. El gobernador se dio cuenta de que Mateo no era solo un muchacho honrado, sino un verdadero líder al que las personas seguirían con alegría. Bajó del caballo y, frente a todos los soldados, le dio un abrazo muy apretado a Mateo, como si fuera su hijo. «Mateo, has demostrado que tu valor va mucho más allá de saber contar granos o moler harina en el molino viejo», dijo el gobernador con la voz muy emocionada. Declaró que, desde ese día, Mateo ya no cuidaría solo un granero, sino que sería el supervisor de todas sus tierras y de todos sus negocios importantes. Eso significaba que Mateo ahora era una persona muy importante, alguien que ayudaría a cuidar de miles de personas en toda la provincia entera. El joven apenas podía creer cómo su vida había cambiado tanto desde que dejó su pequeña y humilde aldea remota. Incluso el guarda Beltrán, que antes era tan gruñón y desconfiado con el muchacho, se acercó a Mateo con la cabeza baja y le pidió disculpas por haber dudado de él. «Eres el hombre más valiente que he conocido en mi vida, Mateo», admitió el guarda, extendiendo su mano para un apretón de amistad sincera y duradera. Mateo, con su corazón que no guardaba ninguna clase de rencor, apretó la mano de Beltrán y le sonrió, diciendo que todos cometemos errores y que lo importante era el futuro. Desde entonces, se hicieron grandes amigos y Beltrán fue el protector personal de Mateo. Pero el gobernador tenía una sorpresa más guardada para el joven que tanto admiraba y que se había convertido en su mano derecha para todo lo importante. Le ofreció a Mateo una gran porción de tierra muy fértil para que pudiera construir su propia casa y tener sus plantaciones y muchísimos animales hermosos. Además, el gobernador contó que su hija, una joven muy bonita y bondadosa llamada Isabela, admiraba muchísimo el carácter de Mateo. Empezaron a conversar y descubrieron que les gustaban las mismas cosas, especialmente ayudar a los necesitados y conversar con Dios cada día. Mateo e Isabela se casaron en una fiesta muy hermosa, donde todos los campesinos de la región fueron invitados para comer y celebrar juntos esa unión tan especial. No había diferencia entre ricos y pobres en aquella fiesta, pues Mateo quería que todos se sintieran amados e importantes, tal como él se sentía ahora. Usaba una túnica nueva y muy bonita, pero por debajo de ella guardaba siempre el recuerdo de su tiempo en el moinillo viejo con sus padres. La felicidad de Mateo era completa, pues ahora tenía una familia de verdad y un propósito de vida maravilloso para el futuro. Con el paso de los años, Mateo e Isabela tuvieron hijos hermosos, que crecieron corriendo por los campos de trigo y aprendiendo a amar al Papito Dios desde pequeños. Mateo llevaba a sus hijos a visitar el viejo molino donde vivió antes, el cual se encargó de arreglar y mantener funcionando para ayudar a los pobres. Les mostraba la rueda de madera girando en el agua y les contaba: «Fue aquí donde aprendí que Dios nunca nos deja solos, ni siquiera cuando parece difícil». Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, aprendiendo la lección más valiosa. Mateo se convirtió en un hombre muy próspero, con grandes rebaños de cabras que eran las más saludables y hermosas de todas las montañas de aquella región tan vasta. Pero a pesar de toda su riqueza, seguía siendo el mismo Mateo que despertaba temprano para orar y que trataba a todos con una dulzura sin igual. Nunca dejó que el oro o el poder se le subieran a la cabeza, pues sabía que todo
Lo que tenía era un regalo de Dios para compartir. Su casa era conocida como un lugar de refugio, donde cualquier viajero cansado encontraba comida y esperanza. Incluso los jóvenes que antes se burlaban de él en la aldea, cambiaron de actitud cuando vieron lo que Dios había hecho en la vida del huérfano. Algunos de ellos, que perdieron todo por malas decisiones, fueron a buscar a Mateo para pedirle trabajo o simplemente un consejo sobre cómo empezar de nuevo sus vidas. Mateo los recibía con un abrazo y decía: nunca es tarde para empezar a plantar semillas de bondad y para confiar en el Creador. Les mostraba que el perdón es la mejor forma de curar las heridas y de construir un futuro brillante. Mateo vivió muchísimos años, siempre rodeado por el amor de su esposa, de sus hijos y de todos los amigos que hizo en su camino de fe. Enseñó a todos que la verdadera grandeza no está en lo que tenemos en las manos, sino en lo que guardamos dentro del pecho, en el corazón. Y todas las noches, antes de dormir, miraba el cielo estrellado y agradecía por cada lágrima y cada sonrisa que lo llevaron hasta ese momento de paz. Sabía que su historia era una prueba de que Dios cuida a sus hijos con un amor que no falla. La historia de Mateo se extendió por todos los reinos vecinos como el perfume de una flor que el viento lleva a lugares muy lejanos y desconocidos por el hombre. Las personas no hablaban solo de las montañas de trigo que él administraba o de la belleza de las tierras que el gobernador le había regalado con generosidad. Hablaban principalmente sobre cómo aquel hombre, que ahora era tan importante, todavía mantenía la misma dulzura que cuando era solo un niño solitario en el molino viejo. Mateo caminaba entre los trabajadores cada día, preguntando por sus familias y si tenían suficiente comida en sus mesas. Incluso con tantas tareas importantes en el palacio, Mateo nunca dejó que las prisas le robaran su tiempo especial para conversar con el Papito Dios en privado. Todas las tardes, cuando el sol se escondía y el cielo se ponía naranja, se iba a un jardín secreto que él mismo cuidaba con mucho amor. Allí, entre el perfume de las flores, se arrodillaba y le contaba a Dios cómo había sido su día, con la sinceridad de un hijo pequeño. Agradecía por las cosechas, por la protección y, sobre todo, por la familia hermosa que llenaba su casa de risas y de abrazos. Los hijos de Mateo crecieron escuchando las aventuras de su padre y aprendiendo que el buen carácter es la base de una vida feliz y muy bendecida. Él los llevaba al granero y les mostraba lo importante que era ser justo, explicando que engañar a los demás es como intentar construir sobre arena. «Miren, mis pequeños», decía con voz suave, «cada grano de trigo representa el esfuerzo de un papá y debemos cuidarlo con total honestidad». Los niños lo miraban con admiración, queriendo ser como él, un hombre valiente que decidía hacer lo correcto siempre, sin importar nada. Cierto invierno, una sequía muy fuerte afectó a su antigua aldea, y muchas personas que antes se burlaban de él se quedaron sin tener qué comer ese año. La tierra se secó, las huertas se marchitaron, y la tristeza entró en muchas casas que antes estaban llenas de orgullo y de mucha vanidad. Cuando Mateo supo de la situación de sus antiguos vecinos, no sintió ni un poquito de alegría o deseos de vengarse de ellos por lo pasado. Al contrario, sintió mucha compasión y ordenó que cargaran grandes carros con el mejor trigo y frutas frescas de sus propias plantaciones. Él mismo lideró la ayuda, queriendo llevar no solo comida, sino también consuelo y esperanza a aquellas personas que estaban sufriendo tanto por el hambre y la sed. Al llegar a la aldea, fue recibido con miradas de sorpresa y mucha vergüenza por parte de quienes un día se rieron de sus sandalias rotas. Mateo bajó de su caballo, abrazó a los ancianos y repartió el pan con sus propias manos, demostrando que el amor de Dios puede perdonar todo. Aquel día, la aldea aprendió que la verdadera victoria es la que se conquista con la bondad. Entre las personas que recibieron ayuda estaban aquellos jóvenes, ahora con ropas viejas y rostros preocupados por el futuro incierto de sus familias debido a la sequía. Uno de ellos se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos y la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo directamente a la cara por la vergüenza. «Mateo,
¿Por qué nos ayudas después de lo que te hicimos?, preguntó el hombre con la voz temblorosa por la emoción del momento tan especial. Mateo le puso la mano en el hombro y le sonrió, explicando que Dios le dio mucho para compartir y no para juzgar. El viejo molino se convirtió en un símbolo de esperanza y fue transformado en una escuela donde los niños de la aldea aprendían a leer y a escribir. Mateo pagaba a los mejores maestros para que todos tuvieran acceso al conocimiento, creyendo que la educación unida a la fe podía cambiar el mundo entero. Iba allí seguido, se sentaba con los pequeños y les contaba cómo el sonido del agua lo ayudaba a orar cuando se sentía muy solito. El moinillo ahora molía granos para los pobres gratis, convirtiéndose en un lugar de milagros que nunca paraba. Isabela, la esposa de Mateo, era su compañera perfecta y cuidaba el palacio con una gracia que encantaba a todos los que tenían la oportunidad de entrar allí. Organizaba fiestas donde los invitados de honor eran los niños huérfanos y las viudas, asegurándose de que tuvieran el mejor lugar y comida deliciosa en la mesa. Juntos, formaban un equipo increíble, demostrando que cuando dos personas se unen para servir a Dios, pasan cosas maravillosas en el reino. El amor entre ellos era como una llama que calentaba a todos, creando un ambiente de paz y de mucha seguridad. Con el paso de los años, el cabello de Mateo se puso blanco como el algodón, y sus manos, aunque más débiles, seguían listas para bendecir a otros. Le gustaba sentarse en su sillón cerca de la chimenea y ver a sus nietos jugar, contándoles historias sobre la importancia de guardar siempre la fe. No olviden nunca, decía con su voz pausada, que Dios ve lo que el mundo ignora y premia lo que se hace en secreto. Los nietos escuchaban con atención, sintiendo que sus palabras eran tesoros que debían guardar siempre en sus almas. En sus últimos días, Mateo pidió que lo llevaran a la orilla del arroyo para escuchar por última vez el sonido del agua y del viejo molino girando. Cerró los ojos y recordó cada momento difícil, dándose cuenta de que en cada uno de ellos, el Papito Dios estuvo allí dándole la fuerza necesaria. Vio que sus penas fueron escalones que lo ayudaron a subir y a convertirse en el gran hombre que llegó a ser para su pueblo. Una lágrima de felicidad corrió por su cara, pues sentía que su deber en la tierra estaba cumplido. El funeral de Mateo fue muy emocionante, con miles de personas caminando en silencio para despedir al hombre que les enseñó tanto sobre el amor y la fe. Campesinos, soldados y niños caminaban juntos, unidos por el sentimiento de gratitud por haber conocido a alguien tan especial y bueno con todos ellos. Muchos llevaban ramos de trigo, simbolizando la cosecha espiritual que Mateo sembró en tantos corazones durante su larga y bendecida vida en la tierra. Fue enterrado cerca de su viejo molino, el lugar donde todo comenzó con una oración sincera. Después de que Mateo partió, su hijo mayor siguió con su trabajo, gobernando con la misma justicia y amor por los más pobres que su padre le enseñó. Las leyes de Mateo siguieron funcionando, asegurando que nadie pasara hambre o se sintiera solo en aquel valle que ahora era conocido por su gran prosperidad. Su historia se convirtió en una leyenda que las mamás contaban a sus hijos al dormir, animándolos a ser honestos siempre, incluso en las cosas pequeñitas. El valle prosperó como nunca antes, porque la gente aprendió a trabajar unida. Hasta hoy, la historia de Mateo se recuerda como la prueba de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, aunque a veces parezca difícil. Si vas por esas montañas, aún puedes ver las ruinas del Moinillo, rodeado de flores hermosas y de un aire que se siente lleno de paz. Las personas de allí dicen que la honestidad es la moneda más valiosa que un hombre puede tener, porque esa moneda nunca pierde su valor. Enseñan que no importa dónde empieces, lo que importa es la fe que mantienes viva. Querido niño que escuchas esto, recuerda que el mismo Dios que cuidó de Mateo te está cuidando a ti en este momento con todo su inmenso amor celestial. A veces puedes sentirte pequeño o pensar que nadie ve tus buenas acciones, pero Papito Dios ve cada detalle y se pone muy feliz con tu bondad.
No tengas miedo de los problemas, porque la luz de Dios es mucho más fuerte que cualquier oscuridad que intente asustarte en el camino de la vida. Cultiva tu fe con oraciones sencillas y verás cómo cosas maravillosas empiezan a pasar a tu alrededor. Así como Mateo aprendió, lleva siempre contigo este secreto. Las cosas pueden acabarse, pero tu amistad con Dios es un tesoro que nadie te podrá quitar jamás. Cuando los días sean difíciles, recuerda que ser fiel al Señor es la mejor decisión que puedes tomar hoy, y siempre para ser muy feliz. Tu recompensa vendrá en forma de una paz que te hará sonreír por dentro, tal como le pasó al joven del molino. Duerme tranquilo sabiendo que Dios te ama muchísimo y que Él siempre, siempre estará a tu lado, guiando tus pasos. Y así, a través de la vida de Mateo, aprendemos que la confianza en Dios transforma lo imposible en algo posible y la tristeza en una alegría eterna. Él descubrió que, con el Señor a su lado, nunca necesitaba tener miedo, pues Dios siempre tiene algo mejor preparado para quienes esperan con mucha paciencia. El joven que empezó con poco terminó sus días lleno de bendiciones, demostrando que la fidelidad es el camino más hermoso hacia el corazón de nuestro Padre Celestial. Que esta historia sea un recordatorio dulce de que Dios conoce tu nombre y nunca te dejará solo. Y así, Mateo aprendió que, con Dios a su lado, él nunca necesitaba tener miedo. ¿Viste qué hermosa historia? Mateo nos enseñó que, aunque el mundo sea ruidoso, Dios siempre escucha los susurros de un corazón honesto y valiente. Espero que esta historia te acompañe en tus sueños y te recuerde que nunca estás solo, porque el Papito Dios camina siempre a tu lado. Si te gustó acompañar a Mateo desde su viejo molino hasta el palacio, comparte este video con un amigo o un primo que necesite un abrazo en el corazón hoy. También puedes dejarnos un comentario contándonos qué fue lo que más te gustó aprender. Y recuerda, en tu pantalla aparecen ahora mismo otras historias maravillosas que te ayudarán a crecer con mucha fe y alegría. Que Dios te bendiga, te cuide mucho y nos vemos muy pronto en nuestra próxima historia. Hasta luego.